Bienvenidos, buenas tardes a todos los que están presentes aquí en el auditorio y también a los que se van conectando a través del Zoom. Les agradecemos la participación en esta actividad conjunta que organizamos con el Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia y el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario. Es un honor poder contar con dos importantes invitadas con una extensa trayectoria en la temática que hoy nos convoca. Las doctoras Lorena Capella y Adriana Torchio, quienes nos hablarán de la participación de las niñas, niños y adolescentes en el proceso de mediación y especialmente sobre la intervención del abogado del niño. Temas que son muy que nos plantean bastantes interrogantes, algunas dudas a los mediadores, y por eso, bueno, decidimos desde el instituto convocarlas para que nos ilustren sobre este tema. Les agradezco nuevamente la participación y el que puedan estar hoy acá con nosotros. Las voy a presentar. La doctora Lorena Capella es abogada, es mediadora, es abogada del niño, abogada colaborativa, certificada en la Asociación de Derecho Colaborativo del País Vasco. Es profesora adjunta de Derecho de las Familias de la Facultad de Derecho de la UNR. También es profesora adjunta de Taller de Acceso a Información Jurídica, también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora adjunta de Instituciones del Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Es miembro investigador en distintos proyectos y es presidenta del Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de Rosario. También es vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Registrales de la misma institución, disertante y autora de diversos artículos publicados en revistas y obras científico-jurídicas. Bueno, la doctora Adriana Torchio es abogada, es mediadora, es abogada del niño, es coach ontológico, docente de taller de acceso a la información jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, también es docente de Historia del Derecho y docente de Práctica Profesional 2 de la misma facultad de la Universidad Nacional de Rosario. Es consejera en representación también del Colegio de Abogados de Rosario, del Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, ahora vamos a escucharlas para refrescar algunos conocimientos y también para que nos aporten nuevas ideas y también nos iluminen con su experiencia para de alguna manera contribuir a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes para poder devolverles la voz y el protagonismo, especialmente en los procesos de mediación. Gracias. Las escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a intentar hacer una presentación que nos permita acompañar las reflexiones que pudimos construir nosotras en la elaboración de esta presentación y que puedan ustedes sumar el aporte para que entre todos podamos ser más claros y echar un poco de luz a esta cuestión, a esta temática que nos convoca el día de hoy. Voy a compartir, un PowerPoint que les pido por favor que me digan cuando los están viendo. Acá. ¿Lo ven bien? Sí, gracias.
Ana Paula, por el ok. Si tienen alguna cuestión, alguna duda o algo que quieran preguntar, independientemente de lo que después podamos conversar, pueden ir subiéndolo al chat, que tratamos nosotros de ir leyéndolas desde acá, leyéndolas y leyéndolos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en la mediación y de la intervención del abogado del niño. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que pensar, ¿no?, es que esto, tal como dice la Filmina, es un reto para abogados y para mediadores, porque estamos, por un lado, pensando en la participación de niños, niñas y adolescentes, que no es lo habitual, independientemente de que sea lo que la ley manda, no es lo que estamos acostumbrados a tratar, y todos deberíamos empezar a trabajar la permeabilidad desde nuestra razón, desde nuestra empatía con esta figura, y por sobre todo, obviamente, con los niños, niñas y adolescentes. ¿De dónde partimos? Es la primera pregunta y a nosotros nos parecía prudente en función de cruzarnos en algunas oportunidades con colegas o participar en distintas capacitaciones como mediadoras, de que siempre está este halo así de oscuridad o de tiniebla en cuanto hasta dónde la ley nos permite o no nos permite, y en realidad la ley nos ordena. Nosotros tenemos como punto de partida que la participación de niños, niñas y adolescentes es un derecho. Desde ahí arrancamos y nosotros deberemos tratar de hacer efectivo ese derecho, de darles a las niñas, niños y adolescentes la oportunidad de que efectivamente lo ejerciten, ese derecho. Entonces, vemos cuál es el paraguas de protección en este marco legal que tenemos hoy. Hay algunas de las normas, las que utilizamos frecuentemente, sin perjuicio de que haya un marco internacional de distintos tratados de derechos humanos que ya nos hablan sobre esto, ¿no? Y muchas normas que en forma dispersa hablan sobre la figura del abogado del niño. Acá solamente rescatamos como un esqueleto prioritario, ¿no? Partimos de la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 23.849, que la recepciona y que es el primer marco, gran marco, que al estar vigente en nuestro país, empieza a ser la usina de las normas consecuentes que se van generando. Y ahí encontramos la Ley 26.061, que es de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que es la Ley Nacional de Protección, el decreto reglamentario de esta ley, el 415 del 2006, la Ley Provincial 12.967, que dice de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero esa ley específicamente tiene una palabra editada en su título, que es de promoción y protección, ¿no? Lo que transforma a la provincia en un aspecto, le da un aspecto mucho más desafiante a la hora de no solamente hablar de proteger, sino de promover esos derechos. Después el decreto reglamentario 619 de esta ley, la Ley Provincial 13.923, conocida como la Ley de Abogado del Niño, que hasta el día de hoy está sin reglamentar, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Observación General del Comité de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes número 12. ¿Qué es lo que estas normas nos dicen? ¿Cuáles son los mayores logros que tiene este marco legal? Primero, el gran cambio de paradigma al reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. El segundo, el principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. De la mano de estos dos grandes logros, nosotros vamos avanzando en el derecho de participación y en consecuencia en la existencia de la figura del abogado del niño. La convención. El artículo 1 nos marca, obviamente, cuál es la franja etaria, a quién está destinada esta convención, y estamos hablando de niño, niña o adolescente, a todo ser humano menor de 18 años. Después nuestro Código Civil y Comercial establece que a partir de los 13 años estamos hablando de adolescentes, ¿no? El artículo 3, en su inciso 1, habla del principio del interés superior del niño, que es un principio rector para todas aquellas cuestiones en donde niños, niñas o adolescentes estén involucrados. La cuestión es que la Convención no define qué es ese interés superior del niño, sí lo hace la Ley 26.061 de la Nación, ¿no?
El Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 26, nos determina específicamente que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, y acá empezamos a visualizar ese principio de autonomía progresiva, puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. ¿Quién aparece ahí? El abogado del niño, ¿no? La persona menor de edad tiene derecho a ser oída, acá insistimos con la participación, en todo proceso judicial que le concierne, así como participar en las decisiones sobre su persona. Y nosotros vemos que en las mediaciones, los niños pueden ser muchas veces parte de las mediaciones, no solamente en el marco de las mediaciones familiares, sino en otro tipo de mediaciones que tenga que ver con algún interés particular que sobre ellos caiga, ¿no? Como por ejemplo en una mediación sobre un daño y perjuicio del que ellos hayan sido víctimas, alguna mediación que en lo civil y comercial pueda tener alguna situación de vivienda como objeto. ¿De qué nos agarramos nosotros o dónde se apalanca esta cuestión fundamental de la participación del niño y al mismo tiempo de la asistencia letrada? Es en esto de poder hacer efectivos estos derechos. Y si nosotros hablamos que un niño puede intervenir en todo proceso judicial, quien puede lo más, quien puede lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a poder intervenir en una instancia previa como la mediación prejudicial? Independientemente de que las leyes especiales después nos hablan de procesos administrativos o cualquier otro proceso. Sigo adelante con este artículo. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto a aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Alguna cuestión que se pueda tener en cuenta de algún desacuerdo en el ejercicio de la responsabilidad, puede plasmarse la participación del adolescente en esta situación. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico, y a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Entonces, fíjense la importancia, ¿no?, de esta distinción en las distintas franjas etarias de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes, y cómo a medida que van creciendo, el mismo código recepta esta autonomía que van desarrollando con el paso de los años. Sin perjuicio de eso, en mi opinión particular, muchas veces o siempre en realidad debemos atender al caso concreto, porque no podemos hablar de que el cambio de edad, ¿no?, de 12 a 13 años implica un mayor grado de madurez siempre. Generalmente el desarrollo de niños, niñas y adolescentes no se puede medir cronológicamente solamente, sino que debe estar acompañado de una evaluación del contexto educativo, de crianza, sociocultural a que ese niño, niña o adolescente pertenece. El artículo 3 nos habla del interés superior. El artículo 3 de la 26061 nos habla del interés superior a los efectos de la presente ley. Se entiende por interés superior de la niña, niño o adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Entonces, si decimos que el niño, niña y adolescente tiene derecho a ser oído y que su opinión sea debidamente tenida en cuenta, no podemos decir que no puede participar en una mediación. Veremos cuándo, veremos cómo, de qué modo, ¿no? Pero la participación es para nosotros, darles esa participación es obligatoria. Después, lo que ellos hacen con eso, lo vamos a ver. Su condición de sujeto de derechos, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. Acá otra vez aparece la autonomía progresiva, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. Cuando hablamos de demás condiciones personales, hablamos de tener en cuenta a la unicidad de ese individuo, ese ser único,
que independientemente de que comparta franja etaria con alguna otra persona, ¿no?, de su entorno, o que comparta similitud en el espacio educativo, el reconocimiento de cada niño, niña y adolescente como único, con sus condiciones particulares, podemos hablar de cuestiones de discapacidad, de distintas cuestiones de salud mental, de idioma, de raza, de pertenencia o no a pueblos originarios, ¿no? Todas esas situaciones que los pueden, que los hacen ser de una manera única y que nosotros debemos, en ese respeto a esa integridad y a ese sujeto de derecho, reconocerlas y tenerlas en cuenta. El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común. Su centro de vida, se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, recordemos que la ley es anterior a la reforma del Código, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación, bueno, y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Y acá sobresaltamos esto de cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Entonces, ahí, en esa brecha, digamos, por esa puertita, se nos abre la posibilidad de que el niño, o esta manda de que el niño sea parte. Si estamos hablando de que sus intereses están por encima de otros igualmente importantes, no podemos dejar de escuchar cuáles son. A ver si puedo pasar. No estoy pudiendo. Me parece que se quedó sin. Ya seguimos. Estamos. Y acá se me desconfiguró. Bueno, el artículo 24 habla del derecho a opinar y a ser oído, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a participar y expresarse libremente, que su opinión sea, expresar libremente, perdón, su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés, que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelvan las niñas, niños y adolescentes, entre ellos el ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. Otra vez estamos diciendo que en todos los ámbitos tienen el derecho a ser escuchados. Y esto de que sus opiniones sean tenidas en cuenta, vamos a ver cómo influye o cómo impacta después en las obligaciones que tiene el mediador a la hora de escuchar a un niño, niña o adolescente. Acá nos quedó, bueno, nos había quedado eso. El artículo 27, por otro lado, habla de que los estados deben garantizar, los estados partes, deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional. Acá me quedó algo que no me deja ver. La Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten los siguientes derechos y garantías. A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente. El niño, niño o adolescente podrá pedir una mediación. A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que le afecte. Cómo le explicamos al niño, niño o adolescente lo que decidimos o lo que acordamos. A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. ¿Qué hacemos cuando identificamos un conflicto entre los intereses del niño y sus progenitores o otra persona, ¿no? Que sea requirente o requerida en una mediación que lo esté afectando directamente, y cómo lo asesoramos respecto de sus derechos para que pueda ejercer el derecho a tener un abogado patrocinante? A participar activamente en todo el procedimiento, a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Imaginémonos que si tiene derecho a plantear un recurso judicial, mucho más derecho a participar y opinar, ¿no? Y ser parte, muchas veces constructiva, de los acuerdos de mediación. La
Observación general número 12, el derecho del niño a ser escuchado. Esta es la observación del Comité de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, una de las tantas, pero esta específicamente habla del derecho del niño a ser escuchado. El derecho del niño a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte puede abarcar mecanismos alternativos de solución de diferencias, como la mediación o el arbitraje. En cuanto al divorcio y la separación, indica que toda legislación debe incluir el derecho del niño a ser escuchado por los encargados de adoptar decisiones y en los procesos de mediación. Más claro, imposible, ¿no? No es un invento de algún par de fanáticos de la figura del abogado del niño en la que podemos caer nosotros tildadas en la idea de escuchar y que los chicos participen de estas instancias. El abogado del niño, niña y adolescente, en el decreto reglamentario 415 del 06, el artículo 27 de la ley ordena que el derecho a la asistencia letrada previsto por el inciso C del artículo 27 incluye el de designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar. No estamos diciendo que no deba haber un control del defensor, ¿no? Lo que estamos diciendo es que cada uno tiene un rol diferente. El defensor no va a venir a interpretar y acompañar al niño en el proceso, sino que va a dar con su propia subjetividad, el consejo, si se quiere, o va a contestar una vista de qué es lo que considera mejor para ese niño, pero sin escucharlo. No necesariamente lo debe escuchar. La ley 12967, que es la ley de promoción y de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el artículo 24 y 27 replican el artículo 24 y 27 que recién vimos de la ley nacional. En la provincia de Santa Fe se da la ley de la creación del Servicio de Asistencia de Abogados y Abogadas para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes bajo el número 13923, que el título es muy grande y la llamamos habitualmente como la ley del abogado del niño. Pero es la creación del servicio de asistencia de abogados y abogadas para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Nosotros no solamente vemos en estas leyes, en el código y demás, cómo se introduce la participación del niño con el derecho a tener un patrocinio propio, sino también que hay otras leyes particulares, como la ley de identidad de género, que hace obligatoria la asistencia de niños, niñas y adolescentes por un abogado del niño. Entonces, la figura a la hora de acompañar a esta franja etaria es obligatoria en muchas mandas judiciales, pero al mismo tiempo no deja de ser un derecho del niño tener esa representación. Entonces, cuando nosotros hacemos la lectura de todo el plexo normativo que nos aporta respecto de esta temática, tenemos que tratar de siempre tener una mirada integral, ¿no? Al mismo tiempo vemos que en reiteradas oportunidades nos encontramos los abogados del niño con resistencias de parte de algunos organismos administrativos, provinciales, ¿no? A la hora de ir a postular por un niño, niña o adolescente, y terminamos judicializando lamentablemente situaciones que, si tuviésemos una mirada más amplia y una interpretación de la norma de una forma transversal, ¿no? De todo el plexo normativo, sería mucho más fácil de dilucidar y podríamos cumplir con esta tutela efectiva que nos manda la Convención a la hora de poder hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin perder de vista que el momento de las infancias es hoy, ¿no? Muchas veces los procedimientos judiciales sabemos que son demasiado largos para lo que es la vida de un niño. En la provincia de Santa Fe, la 13923 dice: ¿quién y cómo se designa el abogado del niño? El artículo 10 particularmente nos trae luz sobre esto y nos habla del proceso de selección y de la designación. La autoridad judicial o administrativa designará a los abogados de niños, niños y adolescentes provenientes de una terna propuesta por el Colegio de Abogados de la jurisdicción correspondiente en base al registro que lleven. ¿Qué significa esto? ¿Autoridad judicial o administrativa? ¿Con qué nos estamos encontrando? Lo judicial es muy simple porque los jueces envían un oficio al Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados envía una terna, ¿no?
y de esa terna se sortea quién va a ser el abogado del niño que va a acompañar a ese niño, niña o adolescente. Ahora, tenemos las cuestiones más difíciles a la hora de poner en marcha esto. Nos encontramos con la dificultad en materia administrativa. Por ejemplo, la Municipalidad de Rosario lo que está haciendo es mandar una nota al Colegio de Abogados cuando haya alguna cuestión administrativa en donde tienen que participar un niño al que se le estarían vulnerando sus derechos, y desde el colegio envían muchas veces una terna, a veces por la especificidad del caso directamente se elige un abogado del niño que tenga una particular formación en la temática que a ese niño le competa, como puede ser alguna cuestión de identidad de género, como puede ser alguna cuestión de violencias, como, bueno, distintas otras cuestiones que vayan surgiendo, ¿no? O de educación. Las funciones del abogado del niño nos la da el artículo 11, que es asistir en el caso de la mediación y patrocinar, y en su caso representar a los niños, niñas y adolescentes en los supuestos que sea requerido. Podrá asistirse con profesionales de otras áreas, el abogado del niño podrá asistirse con profesionales de otras áreas cuando el niño, niña o adolescente no pueda transmitir su voluntad, asegurando el derecho del NNA a ser oído y el respeto por su interés superior. Muchas veces puede pasar que tengamos situaciones como, por ejemplo, tener que acompañar a un niño que no hable la lengua el castellano, que no hable el español. Entonces, ahí muchas veces necesitamos un profesional traductor, muchas veces podemos necesitar a un psicólogo para poder abordar alguna temática con este niño, a un psicopedagogo, ¿no? Son múltiples las profesiones que nos pueden salir al auxilio a la hora de develar esa voz que el niño no puede o no podemos nosotros desde nuestra propia formación a simple vista o fácilmente poder interpretar. Me quedé pensando en la filmina anterior en cuanto a qué pasaría cuando un mediador debe requerir un abogado del niño, ¿no? Cuando hablamos de la vía administrativa podemos pensar que un mediador podría solicitar al Colegio de Abogados de forma muy sencilla la designación de un abogado del niño para una mediación si es que este niño no tiene o adolescente no tiene un abogado de su confianza, ¿no? Que es otra de las figuras que la ley prevé, porque eso puede pasar y desde ese lugar podríamos habilitar esta participación de niños, niñas y adolescentes. Veremos después cómo abordarlo en el caso concreto y cómo nosotras tal vez lo llevaríamos a la práctica. El comparendo directo, que es esta otra figura, el abogado de confianza, ¿no? Que aparece en la ley de abogado del niño, el niño, niña o adolescente comparece directamente con el patrocinio o representación de un abogado. El juez o jueza, en un caso judicial, debe correr vista al Ministerio Público de la Defensa, y el juez deberá entrevistar al niño, niña y adolescente y al profesional y deberá ratificar o rechazar dicha intervención profesional mediante resolución. ¿Qué es lo que el juez considera? La edad y el grado de madurez suficiente para la designación del niño, niña y adolescente y que el abogado o abogada no pertenezca al mismo estudio que los abogados de las partes, ¿no? Esto es obviamente para preservar la intimidad y la independencia de ese abogado. La resolución es apelable o recurrible ante el tribunal pleno. A ver, que hay alguien por entrar. Ahí estamos. Sí, viste que perdón, pero nos queda tildado ahí. Y ahora vamos a ver el niño, niña, adolescente puntualmente en la instancia de la mediación. Bien, ¿qué decir después de todo lo que fue manifestando Adriana respecto al marco jurídico específico que avala justamente y resguarda el derecho del niño a participar en la mediación? No obstante esto, aún, y por eso creo que también es este encuentro, existen muchas posturas encontradas que van por fuera del marco jurídico que acabamos de ver, algunos que dicen que sí a la mediación y a la participación del niño en este contexto, y otras personas que todavía son resistentes, reticentes y se niegan a ello. Ahora bien, frente a esta negativa, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en realidad frente a esto se impone de manera indudable la fuerza de todos los derechos humanos fundamentales que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y frente a eso no hay fundamento
razón o excusa que amerite desoír el mandato constitucional convencional y toda la legislación infraconstitucional que Adriana vino mencionando. No obstante, es importante tener en cuenta desde qué lugar participa el niño en el ámbito de la mediación. Y nos parecía mucho más sencillo de empezar diciendo aquello que no es. Es decir, que cuando un niño participa niño o niña adolescente participa en una mediación, ese niño no es un agente pacificador. Ese niño no viene a hacer las paces, no viene a traer la bandera blanca que eche un poco de tranquilidad entre sus progenitores, por ejemplo. Tampoco este niño es aquella persona que va a venir a decidir aquello que los adultos, aquellos que tienen mayores herramientas emocionales e intelectuales, no pueden decidir. Tampoco el niño, la niña o el adolescente es quien tiene que venir a la mesa de diálogo de la mediación a decir quién tiene razón, porque esto sería realmente posicionarlo en un lugar que no le corresponde. Y por último, podemos decir que tampoco el niño es aquel que tiene que venir a desempatar el conflicto de los adultos. Es decir, el niño no viene, cual piedra, papel o tijera, a decir cuál de sus progenitores en el ámbito, por ejemplo, de una mediación familiar, tiene la razón. Vamos a hacer muchas referencias a la mediación familiar porque justamente es aquel ámbito en que se hace más nítida la participación del niño o niño adolescente en el contexto, digamos, de esta solución de los conflictos. Ahora bien, entonces, dicho esto, creo que la respuesta que se impone es sí a la mediación y a la participación de los niños adolescentes en este contexto. Ahora la pregunta que se nos impone es en qué carácter intervienen dentro del ámbito de la mediación. Y acá podríamos preguntarnos si los niños, niñas, adolescentes son parte o son terceros. Y dentro de la doctrina tenemos distintos posicionamientos, pero nosotros nos quedamos con lo que sostiene Viviana Gómez, con quien compartimos el criterio, que nos habla de que dentro del ámbito de la mediación tenemos, digamos, las partes propiamente dichas, que son requirente y requerido, pero que también tenemos que entender el concepto de partes en un sentido amplio y tenemos que entender por tales a todas aquellas personas que pueden verse afectadas como consecuencia de lo que ocurre en el ámbito de la mediación, como consecuencia de lo que se resuelve en la mediación, y que también serían partes todos aquellos que pueden ser citados de oficio por el mediador a la mediación. Y esto conforme también lo dispone, digamos, nuestra ley provincial. Y dice esta autora, entre ellos específicamente lo plantea, están los NNA, los famosos niños, niñas o adolescentes. Entonces, desde este lugar, nosotros tenemos un posicionamiento tomado. Ellos son parte en el proceso. E inclusive, hay un autor que se llama Bolaños Cartujo, que realmente hace un planteo que es absolutamente clarificador para nosotras. Este autor habla de la mediación familiar y dice, si la mediación es familiar es porque hay un diálogo que tiene que incluir y hacer partícipe a todos los integrantes de la familia. ¿Por qué excluir entonces a los hijos si estos no pueden participar? Tendríamos que hablar de mediación parental o mediación de pareja. Pero los hijos también son parte. ¿Por qué privarles de la posibilidad de hablar con sus padres y entre ellos? Y además, ¿qué mejor lugar que el espacio de la mediación para hablar de esas circunstancias? Es decir, este autor también viene a ratificar la posición que venimos manifestando respecto a la intervención del niño como parte. Ahora bien, esta intervención no es absoluta. ¿Por qué? Estamos hablando de un derecho, y como todo derecho puede ejercerse o no puede ejercerse. ¿Puede el niño ejercer su derecho a participar en el ámbito de la mediación con asistencia letrada, o sea, con un abogado del niño, o puede decidir, ¿sí?, estar en encuentros privados con el mediador? Esto depende del consentimiento que preste el niño, en tanto y en cuanto esté debidamente informado, como luego veremos. Pero también es un derecho del niño decir no, es decir, no prestar su consentimiento a la intervención, a la participación en la mediación. Y esto es absolutamente respetable.
nosotros tenemos que plantearnos cuáles son las ventajas y las desventajas que trae la participación respecto a estos sujetos. ¿Y qué podemos decir? Que ventajas trae muchas. Hay un artículo muy viejo de Eduardo Cárdenas, que es del año 1999. Fíjense que en el año 1999, hace 24 años atrás, ya se estaba hablando de la participación del niño dentro del marco de la mediación. Y luego, desde el año 1999, ahora tenemos un largo recorrido y reformas normativas que fueron todas las que fue manifestando Adriana, por ejemplo, más allá de la convención que es anterior. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, que cumple con la ley. Garantizamos todo este marco jurídico que venimos diciendo. Personaliza al niño, le posibilita que dé su opinión, que diga cuáles son sus puntos de vista, sus pareceres. Le permite al niño, digamos, presentarle al padre, digamos, cuál es la imagen, ¿sí? Que los padres vean cuál es la imagen que su hijo tiene de ellos mismos. Porque hay veces que se plantean cuestiones dentro del ámbito de la mediación que una vez que esa información se sociabiliza con los padres quedan totalmente atónitos y sorprendidos sobre cómo lo ven sus propios hijos. Permite visualizar las auténticas necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes y permite completar el circuito del sistema familiar. Volviendo a Corujo, que nos decía él, digamos que la mediación es familiar, con la participación de los niños y adolescentes completamos ese sistema familiar dentro de la mesa de diálogo. Ahora bien, también tenemos algunas desventajas que pueden darse, que son alternativas, y es que los niños queden involucrados en el conflicto más allá de lo que ya están, ¿no? Y que esto muchas veces se ha utilizado por los padres o por los progenitores en general para que ellos tomen partido por la voluntad de uno o por la voluntad de otro. También podría suceder que existiese un discurso colonizado, ¿no? Que en el ámbito de la mediación el niño venga a hablar por otro y ese otro es el adulto que le dijo qué tenía que decir. Pero esto a mí no me gusta remarcar esta situación porque creo que pensar que esto puede pasar muy a menudo implica subestimar la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, que es aquel requisito que manifestábamos que tiene que existir para que ellos puedan llegarse a la mesa de diálogo. Y también, ¿qué puede pasar? Puede pasar el enojo del adulto. Puede pasar que el adulto se enoje, que no le guste lo que esté escuchando, que se retire de la mediación, que se sienta no querido, descalificado por su hijo, que luego tome algún tipo de represalia contra su hijo. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Hay un adulto y un niño, niña, adolescente. El que tiene mayores herramientas es el adulto y tendrá que saber trabajar sobre esta información que le llega, sobre estas necesidades, estos intereses y estos posicionamientos que adopta el hijo. Ahora bien, ¿de qué manera pueden llegar los niños, niñas, adolescentes a la mediación? En primer lugar, el niño puede ser requerente o requerido, como ahora vamos a ver en algunos casos, también a instancia de los adultos, que sean los adultos, el requerente o el requerido, quienes lo convoquen a la mediación, a instancia del propio niño, en un proceso de mediación que fue requerido por terceros, es decir, que dice alguna autora que el niño golpee la puerta del mediador, o a instancia del mediador de oficio, siempre que lo estima necesario. Estas serían las vías o los caminos por los cuales podría llegar el niño a la mediación. Ahora me pregunto yo si esta participación del niño, más allá de lo que dijimos antes, que es un derecho que puede ejercer o no, siempre tiene que darse o es a veces, en ciertos casos, en ciertas situaciones. Si bien creo que de lo que ustedes vienen escuchando ya algún criterio entienden que tenemos tomado, no nos queda... Habría que silenciar, ¿no? Perdón, vamos a tratar de resolver esta cuestión técnica. Okay. Bueno, ¿se escucha bien?
Continuamos entonces. Entonces les decía que una de las cuestiones que nos preguntábamos es si era a veces o siempre que debía intervenir el niño dentro del ámbito de la mediación. Y también otra pregunta que nos hacemos es si tiene que existir el consentimiento parental. Es decir, si los padres tienen que prestar su consentimiento para que el niña adolescente participe dentro de ese ámbito. Frente a esto, sí nos parecía que lo mejor era traer cuáles eran aquellos posicionamientos doctrinarios vinculados a este tema, para que si decidimos adherir a una postura u otra, lo tengamos, digamos, con cierto basamento científico y académico. Algunos autores, que entiendo yo que son la mayoría, dicen que la participación del niño en la mediación es insoslayable, que siempre hay que escuchar al niño, teniendo en cuenta justamente todos los derechos que trae el marco tutelar que acabamos de mencionar al inicio de esta exposición. Otros autores, como Bernard Samper, son más simplistas. Dicen, los problemas son de los adultos y por lo tanto quienes tienen que encargarse de resolver son los adultos. En cierto modo nos está diciendo, bueno, no es responsabilidad de los hijos que vengan a echar luz sobre los conflictos de los adultos. Otra autora, Parkinson, ella dice que la decisión de oír a los niños va a depender de los padres únicamente. Cárdenas, a quien antes referíamos, él en realidad habla que tiene que ser una decisión tomada por progenitores y por las mediadores en conjunto, pero él sí sienta postura respecto a que si hay alguno de los progenitores que dice que no, ese no es una posición que debe ser debidamente respetada. Y autores como Campbell dicen que hay que escuchar la voz del niño, darle participación dentro del marco de la mediación, pero esa participación es simbólica. ¿Qué significa? No escuchándolo directamente. ¿Y cómo lo escuchamos simbólicamente? Lo escuchamos simbólicamente, por ejemplo, colocando una foto del niño en la mesa de la mediación, o trabajando con muñequitos que representen a los hijos, como del mismo modo que se hace muchas veces en el trabajo del derecho sistémico, o por ejemplo a través de fichas, ¿sí? Como las que acá exponemos, que hablan de las emociones, ¿no? Para que ellos puedan ver cuáles son las emociones que creen que están atravesando a sus hijos en el marco de esta conflictiva familiar. Acá habría una participación, pero una participación sesgada. ¿Por qué? Porque no participa efectivamente el niño. Termina siendo la voz del adulto, lo que el adulto entiende que opina el niño y que no efectiviza todos los derechos que nosotros acabamos de ver. Acá simplemente hacer una mínima mención, porque estamos haciendo mucha referencia al tema de la mediación familiar, pero tener en cuenta que Risolía nos habla que el niño o niña adolescente puede ser requerente o requerido de una mediación, por ejemplo, cuando es progenitor, cuando tenemos un adolescente que es progenitor, en el marco del artículo 644, recuerden que los padres adolescentes ejercen la responsabilidad parental de sus hijos menores de edad, y entonces en todas las cuestiones vinculadas al cuidado, educación y salud, podrían ser ellos requerentes como requeridos. Y también en todos aquellos temas relativos al resarcimiento de daños derivados de hechos que los tuvieron a ellos como protagonistas, también es un supuesto en que es insoslayable que ellos sean parte del encuentro de la mediación. Ahora bien, hay otros autores, como por ejemplo Felibert, que hablan que la intervención del mediador va a depender, ¿sí?, de cómo se vayan dando ciertos criterios, va a depender de quién solicite la mediación. Y es ahí que esta autora dice que si la mediación fue solicitada por ambos padres, aquí hay que trabajar con ambos padres. Primero hay que trabajar qué origina esta demanda, por qué ustedes quieren traer al niño o niña adolescente a la mediación, qué objetivo tienen, qué pretenden, cómo creen que podrían manejarse ese encuentro, qué van a hacer después con la información que tengan, qué van a hacer después ellos como padres con lo que diga el niño, porque si lo traemos a la mesa de diálogo para que el niño dé su opinión y después los adultos
digamos, los responsables directos, que son los progenitores, ni siquiera evalúen y tomen en consideración el posicionamiento del niño, eso tampoco tiene mucho sentido. Hay que hablar también qué capacidad de decisión tienen los niños, ¿no? Porque esto va a depender de la autonomía, la competencia, de la que tanto venimos hablando hasta el momento. También puede ser que lo pida una sola de las partes. Y acá, ¿qué hay que evaluar? La motivación del pedido. Es decir, pensar por qué este progenitor, por ejemplo, quiere que este niño o niña adolescente venga a la mediación. De aquí y ahí lo que dice este autor, que es un posicionamiento particular, que hay que sí o sí informárselo a la otra parte, y solo si la otra parte da su consentimiento sería procedente la convocatoria. Ahora, la luz de alerta tenemos que nosotros como mediadores tenerla frente a estas situaciones, ¿no? Justamente cuando el niño o niña adolescente no se ha traído a la rastra, ¿sí? Condicionado, obligado por discursos, por promesas, ¿sí? Como por ejemplo en alguna oportunidad un viaje a Disney, ¿sí? Se concurría a un espacio de mediación privada y se manifestaba que el niño quería vivir con su mamá. Entonces, frente a esas cuestiones, creo que el mediador tiene que tener una luz de alerta, y que esa luz de alerta la vamos a poder, digamos, precisar mejor con algunas pautas cuando lleguemos al final del encuentro y veamos el tema de la escucha activa. También puede ser a propuesta del mediador, como decíamos antes, y acá estar atenta a la reacción de los padres, para ver cómo toman ellos esta convocatoria. Y muchas veces se asustan porque tienen miedo de escuchar la verdadera voz del niño. Y otras veces pueden ser los propios niños los que piden participar, y ellos quieren ser, que nos parece buenísimo, que ellos mismos quieran ser artífices de su proyecto de vida familiar, que quieran elaborar conjuntamente con sus padres la estrategia el plan de parentalidad, el régimen de comunicación, el cambio de centro de vida, etc. Ahora bien, venimos diciendo que el niño tiene que participar. ¿En qué supuestos? ¿A partir de qué momento tiene que participar el niño? Y acá también tenemos un montón de distintos posicionamientos doctrinarios. Y aclaro que creo que, como decíamos los otros días en otro encuentro vinculado a este mismo tema, la convocatoria a hablar sobre la participación del niño en la mediación nos arroja más interrogantes que certezas. O sea que más que ser un espacio a lo mejor para que tengamos mayor claridad, ojalá que sea, porque en eso consiste la construcción del conocimiento, sea un espacio que nos genere dudas e interrogantes para seguir pensando y seguir reflexionando sobre este tema. Algunos dicen que la intervención del niño tiene que ser desde las primeras etapas del proceso. Otros dicen que tenemos que trabajar simultáneamente los niños y los padres, y que sea el mediador quien vaya trasladando, ¿sí?, en las distintas reuniones la voz del niño. Otros que los niños tienen que ser invitados. Este posicionamiento también implica colocarlo por fuera de lo que es la mediación, ¿no? Invitarlo en momentos específicos del proceso, cuando los padres únicamente estén discutiendo temas vinculados a ellos. Pero ser invitado es ser un ajeno, un tercero. Cuando a nosotros nos invitan a una casa es porque no somos parte de esa casa, porque no somos parte de esa familia. Y en otros, que es la postura más amplia, es que tiene que incluírselo desde el comienzo mismo del proceso, y siempre teniendo en consideración obviamente la voluntariedad de los padres. Después ustedes van a poder, si quieren profundizar sobre este tema, pueden leer a Risolía, que establece un dispositivo, cuáles son los pasos que podrían llevarse adelante para poder llevar adelante las entrevistas con niños, niñas y adolescentes. Pero sobre esto después vamos a trabajar algunas cuestiones con Adriana. Ahora, después de haber tratado de decir algo sobre todas estas interrogantes y preguntas que nos planteamos, llega otra pregunta: ¿cuál es el rol del mediador?
Bueno, y ahora el gran desafío que hacemos los mediadores, ¿no? Ante esta necesidad de traer a un niño, niña o adolescente a la mesa de mediación y cómo, suponiendo que logremos el acuerdo de ambos progenitores para poder desarrollarlo, podemos avanzar con ellos. La actividad del mediador es sustancial, es fundamental. Y acá necesita suma claridad a la hora de pensar en cómo va a generar la estrategia, cómo va a diagramar, cómo va a proyectar el trabajo de esa mediación. Y un elemento es el tiempo de la mediación. Cuando nosotros mediamos con adultos, no mediamos de la misma manera que cuando intervienen niños, niñas y adolescentes. Porque muchas veces los niños necesitan otros tiempos, necesitamos más encuentros, necesitamos generar un espacio de confianza, ¿no? Entonces, eso es algo que el mediador no puede omitir para trasladárselo a los papás y para poder entre todos organizar cómo van a ser la cantidad de encuentros que estiman, pueden necesitar, y dejando siempre abierta esa posibilidad de que eso se revea. Porque la mediación con niños, niñas y adolescentes muchas veces nos traen temas que en principio no estaban en agenda y que nosotros debemos incorporarlos a la agenda si decimos que los escuchamos. ¿Mm? Entonces, ser claros respecto a los tiempos de la reunión, los tiempos de la mediación, lo que significa también alertar sobre el posible incremento de algunos gastos en esa mediación, ¿no? Cumplimentar con el deber de información para con el niño y para con los padres. Y esto es lo que decía Lorena antes, ¿no? ¿Nosotros qué pensamos? Que hay que informarle a los padres respecto de cómo se va a escuchar a esos niños, niñas y adolescentes y que va a haber cuestiones que a pedido de ellos podamos no transmitir, que no significa que vayamos a transmitir todo lo que sucede en las entrevistas privadas con estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Además, el cumplir con este deber de información es sustancial que el mediador le informe a ese niño, niña o adolescente que tiene derecho a tener un abogado que lo patrocine. Y que ese abogado pueda ser parte de esa mediación, de todo el proceso, y al mismo tiempo informar esto a los papás. Porque obviamente en el caso de que existan progenitores que tienen recursos económicos, ellos deberán hacerse cargo del gasto de la intervención de los honorarios del abogado del niño, ¿no? Y es algo que no podemos obviar como mediadores a la hora de informar, porque sabemos que si bien todos tenemos claro que todos los abogados que trabajamos por, digamos, nuestro trabajo es una forma de generarnos recursos y que trabajamos por un honorario, va a pasar, como nos pasa habitualmente, lamentablemente, en las mediaciones entre los adultos, en que corren riesgos los acuerdos celebrados por cuestiones de honorarios. Entonces, esto tiene que ser sumamente clarificado a la hora de decir incorporamos al niño, incorporamos al abogado del niño y ser claro con esas pautas. La confidencialidad, esto de hacerle saber a ese niño o adolescente que nada de lo que se diga y que él no quiera que se traslade, se va a trasladar. Nada de lo que él no quiera que se traslade, se va a trasladar. Garantizarle eso. Y ahí también escucha al mediador con los abogados de las partes o no, ¿no? Eso habrá que ver en el caso concreto, en si pudimos dilucidar previamente a traer al niño, si ese niño viene condicionado por algún relato materno-paterno, ¿no? Como decía Lorena antes, con la promesa del viaje a Disney. ¿Qué motiva a ese niño a estar ahí y detectar esto? A nosotros nos va a dar mucha información para ver cómo llevamos adelante esas escuchas. Si los escuchamos con los abogados de los progenitores también, entendiendo que tal vez son 3 adultos escuchando a un niño, ¿no? O 5 adultos en las reuniones conjuntas. Ir teniendo ese timing que surge después de una primera entrevista individual con el niño, sin lugar a dudas. Ese es el momento en donde estas cuestiones empiezan a surgir para que nosotros podamos después trabajar con esa agenda abierta, que es el último punto. Determinar los límites del proceso, que esto tiene que ver con explicarle al niño todo lo que no está para hacer, que contaba Lorena, ¿no? Vos no estás acá para decidir, vos no estás acá para elegir entre tu mamá o tu papá, vos no estás acá para
que te quieran, ¿no? Ni nadie se va a enojar con vos por esto. Y esto es algo que también se le debe trasladar a los adultos. ¿Para qué viene el niño? ¿No? ¿Cómo lo vamos a escuchar a este niño? ¿En qué lugar lo vamos a poner? Ahí pueden aparecer, por un lado, las oposiciones más rígidas, ¿no? Cuando develamos que simplemente lo vamos a escuchar para que sea considerado cuál es su interés. Y también pueden aparecer los acuerdos. Cuando los dos progenitores están tranquilos y confiados en un marco de seguridad, de que no se va a usar la palabra de ese niño para atacar a ninguno de los dos, sino que esa mirada que el niño trae muchas veces es constructiva, muchas veces es la más clara de todos los que integramos el proceso de mediación, y muchas veces traen soluciones creativas. Y por último, tener en cuenta la agenda abierta, es decir, cuando el mediador va a trabajar con niños y niñas adolescentes, trabajamos con agenda, sí, pero con una agenda abierta, y eso lo aclaramos desde el principio. Mucho de lo que proyectamos puede ser que tengamos que, durante el proceso de mediación, dar una vuelta sobre eso, ¿no? Para reprogramar, porque surgieron elementos que en principio no teníamos visibles y que pasan a ser prioritarios debido o a la gravedad que tienen o a lo importante que es poder clarificarle a ese niño respecto a esa temática. Después vamos a ver en la escucha activa cómo todo esto surge. Las condiciones para las entrevistas con los padres. Y acá está, explicar el motivo de la participación de los niños, niñas y adolescentes, informar que la confidencialidad rige también para las entrevistas con los niños, niñas y adolescentes, tomar el tiempo necesario para lograr el consentimiento de ambos progenitores, es decir, trabajar esto dice Marinés Suárez, ¿no? Trabajar en caso de oposición, esa cuestión como una nueva negociación dentro de la mediación, tomarnos el tiempo necesario para ver cuáles son las causales de la oposición, cuáles son los miedos que los adultos tenemos a la hora de escuchar y de traer a los niños, ¿no? Determinar los tiempos y costos y aclarar los límites de la mediación, y en caso de no lograr un acuerdo respecto a la participación de niños, niñas y adolescentes, el mediador deberá decidir si continuar o no con la mediación. ¿Y acá por qué esto tan a veces extremo de continuar o no con la mediación? Porque muchas veces nosotros podemos ver que está comprometido el orden público y nosotros somos garantes, ¿no? Entonces, ahí poder plantarnos y decir, bueno, hasta acá llegamos con esta situación, porque evidentemente sin escuchar a este niño, niño adolescente, y cuando le estamos privando, y vemos que los papás muchas veces logran un acuerdo, pero que termina siendo violatorio, vulnerante para ese niño, nosotros tenemos que tener ahí una alerta. Dispositivos de las entrevistas. Y acá cuando hablamos de cómo gestionaríamos estas entrevistas, ¿no? Una primera familiar conjunta, padres e hijos, para que se escuchen, para que pongamos sobre la mesa sobre qué queremos hablar, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras emociones, las emociones que nos sostienen, cuáles son nuestros miedos. Muchas veces los niños llegan a instancias judiciales con una película armada en su cabeza, ¿no? Que tiene que ver con lo que ellos pudieron construir de lo que escucharon en la conflictiva familiar. El otro día, en una situación académica, un chico ya mayor de edad y joven contaba que en su experiencia personal, su momento más traumático de la vida fue cuando sus papás le dijeron que se separaban y que él tenía 11 o 12 años de edad. Y desde ahí, él construyó en función de lo que conocía entre sus pares. Entonces, él sabía que se quedaba viviendo con su mamá. Lo primero que se le vino a la cabeza es que su compañera de curso tenía el apellido de su mamá porque vivía con su mamá. Y nunca supo por qué, ¿no? Nunca se pudo ir más allá en esa edad. La primera asociación que hizo es, yo me voy a tener que cambiar el apellido, no voy a tener más papá porque me quedo viviendo con mi mamá. Y eso lo sumergió, y él lo contaba en primera persona en un aula, lo sumergió en un estado de mucha angustia durante mucho tiempo. Entonces ahí es la importancia de poder escuchar, que los padres puedan escuchar lo que a los chicos les está significando esta conflictiva, para que podamos traerles tranquilidad. Las grupales. Acá Marinés Suárez habla de la fratría, ¿no? Del subsistema de hermanos, sean hermanos, medio hermanos, todos los niños, niñas o adolescentes, aún de distintas edades, que conviven en ese núcleo familiar,
para que ellos, entre ellos, puedan escuchar y puedan ver en qué se sienten identificados y en qué no. Y ahí empiezan a aparecer las necesidades de las entrevistas individuales también. Cuando los chicos se sienten acompañados por sus hermanos, no se sienten solos. Se identifican dentro de una problemática familiar en un mismo estadio. Entonces se sirven de apoyo. Eso es fundamental para en la etapa de crecimiento, que los chicos puedan identificarse con sus pares en algunas problemáticas, ni hablar en el grupo de hermanos. Pero al mismo tiempo, puede pasar que por las diferencias de edades que tengan estos niños, niñas, adolescentes, sea necesario esa escucha individual, esa entrevista individual. ¿Y esto para qué? Justamente para respetar su individualidad y para que puedan expresarse libremente. Porque no todos pueden tener la misma interpretación de la conflictiva. En realidad todos pueden tener una interpretación distinta de la conflictiva y un posicionamiento individual diferente. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? Que pueden sentirse expuestos al hablar delante de sus hermanos a la hora de que estos hermanos trasladen esta situación a los adultos y se puedan generar riñas entre hermanos y al mismo tiempo ser develados esas cuestiones tan particulares frente a los adultos y sentir que quedan desenmascarados. Entonces, todos esos dispositivos de entrevistas, el mediador los tiene que tener en cuenta. Fíjense esto cómo impacta a la hora de pensar en los tiempos de la mediación. ¿Cómo gestiona el mediador la información de las entrevistas individuales y grupales? Y ahí vamos. Y ahí seguimos en esto que hemos ido armando con Adriana, distribuyendo distintas etapas dentro del marco del proceso de mediación. Y cuando decimos qué hacemos después, bueno, en realidad con esa información que tenemos, ¿cómo gestiona el mediador esa información que obtiene de estos encuentros grupales, individuales o de las platías? En realidad, esto también va a ser una opción del mediador conforme el caso particular, pero en términos generales podríamos decir que lo mejor sería que el mediador tenga una reunión conjunta con los progenitores para poder transmitirle aquello que haya podido trabajar con los niños, niñas, adolescentes, o en el caso que por determinadas circunstancias la conflictiva todavía tenga ciertos niveles de conflictividad, digamos, justamente muy altos y los progenitores no pueden encontrarse en una mesa de diálogo, que no hayan podido dialogar y que sobre lo único que hayan podido acordar era que sus hijos vengan a este espacio. En ese caso, entendemos que las reuniones privadas con cada uno de los progenitores van a seguir siendo la mejor opción, porque van a hacer lo que más va a favorecer poder llegar a una reunión, a una solución. Ahora bien, ¿cuál es el único límite que ya Adriana lo manifestaba? Y el más importante que el mediador tiene que tener en cuenta es lo que antes poníamos de manifiesto. Respetar aquellos acuerdos que realizó con el niño, ¿sí? Aquellos acuerdos en los cuales puntualizaron qué aspectos podía compartir o transmitir a los adultos, qué aspectos no, qué cuestiones el niño, o la niña o la adolescente puso sobre la mesa, expuso, planteó, en aras que el mediador pueda tener una mayor, una mayor claridad sobre la conflictiva familiar, sobre la dinámica familiar, sobre el rol que ocupa cada uno, sobre la forma en que se fueron tomando las decisiones en esa familia quizás y que hacen que hoy estén en este espacio, sobre las percepciones también que tiene el niño y que a las que hacía referencia recién Adriana. Entonces, esto nos parece importantísimo, digamos, esta información hay que gestionarla, no para que se trabaje sobre ella y no justamente para que sea la voz del niño la que traiga la solución como antes manifestábamos. Si los padres atienden a la voz del niño porque les parece que esa es la solución que mejor autocompone los intereses, bienvenido sea. Pero volvemos al inicio, lo que decíamos al inicio de la charla, no busquemos que el niño o niña adolescente sea aquel que viene a poner fin al conflicto y luego vamos a endilgar que la decisión
pasó por este integrante de la familia. También el tema de una vez que se trabaja la información con los adultos, y en el mejor de los casos que los adultos llegan a acuerdos, o en el caso de que pese a ello los adultos no llegan a acuerdos, ¿qué hacemos con esto? Bueno, para nosotros hay que informarle al niño o niña adolescente que esos acuerdos y en qué consisten y cuál será la dinámica familiar a partir de esos acuerdos, pero también habrá que explicarles por qué no se pudieron llegar a acuerdos, ¿sí? Siempre rescatando y destacando y pidiéndole a los mediadores que pongamos de relieve aquellos reconocimientos que se han hecho los padres, aquellas cuestiones en las que, pese a no haber llegado a un acuerdo en el ámbito de la mediación, sí fueron puntos de encuentro, para que no se tome esta participación como un hecho intrascendente, como algo que no sirvió para un aporte a mejorar los vínculos familiares. También, en el particular, entendemos que si el niño es sujeto de derechos, si el niño tiene derecho a ser oído, escuchado en realidad, y si el niño tiene derecho a participar efectivamente en el marco de la mediación, también tiene derecho a suscribir el acta de finalización de la mediación. Muchas veces las mediaciones son exitosas, ¿sí? Cuando escuchamos a niños adolescentes, y otras veces no. Pero también, si bien, como dije del niño, no queremos poner el éxito de la mediación o el fracaso en la cabeza del niño, tampoco lo queremos poner en cabeza del mediador, pero sí creemos y estimamos que algo importantísimo, fundamental para que una mediación sea exitosa en general y en particular cuando estemos hablando de la participación del niño, tiene que ver con alguna alerta, con un stop que tienen que tener los mediadores. ¿Y en qué consiste esto? Que independientemente del plan por el cual hayan optado, es decir, por más que hayan optado por el plan de las reuniones de los niños con los padres, o las reuniones de las fratías, o las reuniones individuales, independientemente cuál haya sido la estrategia desplegada a lo largo del proceso de mediación, lo importante es que a lo largo de todo ese proceso haya existido una verdadera escucha. Y que esa escucha no sea cualquier escucha, justamente ahí viene la diferencia entre el oír y el escuchar, sino que sea una escucha de las que calificamos como escucha activa. ¿Y qué implica escuchar activamente? ¿Y a quién vamos a escuchar activamente? ¿A qué niño? ¿A todos? Ya dijimos mucho de esto. Pero ahora queremos ratificar algo que Adriana ya señalaba al inicio, que todos los niños tienen derecho a ser escuchados dentro del ámbito de la mediación. Y cuando hablamos de todos, también lo establece la opinión consultiva número 12, estamos haciendo inclusive alusión a aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y que debe favorecerse a aquellos niños que tengan problemas de comunicación, estrategias para facilitar la expresión de sus opiniones. También hay que tener en cuenta las particularidades de aquellos niños pertenecientes a minorías, niños indígenas, migrantes y otros niños que no hablan el idioma mayoritario. Y todo esto es responsabilidad del mediador. Poner especial atención a estas situaciones y valerse con mediadores o de terceros que puedan asistirlo en este cometido. Porque no solamente vamos a escuchar a aquellos niños que no tienen dificultades, que eventualmente tenemos que pensar en el psicopedagogo, como decía Adriana, por ejemplo. ¿Por qué cercenar un derecho en base a ciertas cualidades personales? Esto no tendría ningún criterio más que ser un factor quizás de discriminación. Obviamente que la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto. Pero para poder hacer efectivo el derecho del niño a ser escuchado, tiene que darse un presupuesto del que ya hablábamos antes. ¿Y el presupuesto cuál es? Que el niño antes debe escuchar. El niño primero tiene que escuchar. ¿Qué tiene que escuchar? El niño tiene derecho a ser informado, a participar en la mediación, a tener un abogado. Y solamente a partir de ahí vamos a poder hablar
digamos, de una efectiva acción de escucha. Y como esto que les voy a compartir ahora es algo que me gusta muchísimo y que lo comparto en todo evento en que tengo oportunidad, así que pido disculpas a aquellos que ya me han escuchado en alguna otra disertación, y que digo que para poder saber qué es la escucha activa solo tenemos que recordar una letra. Y hablamos de letras, ustedes se pensarán cuál de todas estas letras del alfabeto tenemos que acordarnos. En realidad nos tenemos que acordar de una letra, que es la letra TIN, que es la letra de la escucha activa, ¿sí? Y que justamente nos habla, en el idioma chino, que nos habla justamente de una estructura que tiene en cuenta distintos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? En la escucha activa, dice de esta letra, se desprenden todos estos elementos, que en la escucha activa tiene que estar en primer lugar el oído. Escuchar lo que dicen los niños, comprender sus palabras, su lenguaje textual. En segundo lugar, los ojos. Nosotros tenemos como mediadores que utilizar nuestras vistas y nuestros sentidos para observar a esos niños, niñas y adolescentes que nos hablan. ¿Qué nos dicen con sus gestos? ¿Qué nos transmiten con su expresión? ¿Cuáles son sus reacciones corporales? Si transpiran, si no sostienen la mirada, si mueven sus piernas, si caminan, si se ponen colorados, si se brotan. Todo esto tiene que ser debidamente leído también por el mediador. Es decir, porque la postura del cuerpo, por ejemplo, si está a la defensiva o no, ese niño cruzado de brazos que veíamos en la imagen anterior, también eso tiene un sentido. Entonces, porque no solo vemos qué nos dice, sino también cómo nos lo dice. Y muchas veces el niño nos va a decir las cosas a través de otro tipo de expresiones que no son las verbales. En tercer lugar tenemos el corazón, la empatía, la habilidad para situarlos en el lugar del otro, en el lugar del niño, de participar de sus sentimientos. ¿Y esto qué implica? Que nosotros también nos salgamos un poquito del lugar de adultos, que nos encontremos con nuestro niño interior, que superemos esa escucha puramente racional, que atendamos a nuestras emociones y a los sentimientos que subyacen o están por debajo de todo aquello que ese niño está diciendo. La importancia de las emociones. Esto es fundamental, es trascendente. Cómo esas emociones muchas veces van a poder modificar el mensaje textual del niño. Si ese niño viene con miedo, si ese niño de repente viene condicionado, si ese niño viene muy eufórico, también tenemos que hacer una lectura de esa euforia, etc. En último lugar, tenemos el tema de la unión, ¿sí? Y me falta una palabra, no me acuerdo, la unidad y el rey, sí, el rey, que es posicionar al niño allá arriba, ¿sí? El niño tiene que estar en un podio. ¿Qué significa? Que es este sujeto que tiene una especial situación de vulnerabilidad, tiene que ser lo más importante dentro del ámbito de la mediación. Si lo convocamos a este espacio, démosles este lugar primordial. Es decir, la unidad significa poner toda la atención en ese niño y darle el lugar de preeminencia que se merece, porque no en vano, no es sencillo para los niños llegarse a un espacio. Como no es sencillo llegar a los tribunales, tampoco es sencillo llegar a un espacio de mediación, por más empáticos que nosotros seamos, por más amigable que pueda ser el ámbito de las salas de mediación, que en realidad no lo son. ¿Qué sala de mediación hoy por hoy está preparada para una escucha de un niño o niña adolescente? ¿En qué sala de mediación tenemos juguetes? ¿En qué sala de mediación tenemos lápices de colores, dibujos para pintar, juegos de la oca, cuentos? En ninguno, por lo menos que yo sepa. Y esto también es algo que tenemos que aprender y en lo que nos tenemos que ayornar todos los mediadores. Los abogados del niño estamos, creo, en este sentido, un poco más avanzados y hemos creado nuestros propios espacios lúdicos para poder escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Ahora esto también es un desafío para que lo sea en el ámbito de la mediación. Es decir, en realidad nosotros no tenemos que escuchar activamente, pero también, como dice Roxana Abril,
esta escucha tiene que ir un poco más allá, además de activa, consciente. ¿Y qué significa esto? Que la escucha consciente es una escucha que realiza el mediador, que en este caso sería el observador, mediante la cual el mediador que va a tener que identificar en el niño o niña adolescente los modelos mentales, sus sistemas de creencias, sus barreras y también los puentes que pueden unirlo digamos, con los posicionamientos de los adultos. Es decir, y también se destaca dentro de la escucha consciente la importancia del cuerpo. Y creo que acá está el gran desafío de los mediadores, que es poder escuchar activa y conscientemente, que esto es lo que debemos desarrollar, dice Roxana Abril, para dominar y silenciar nuestros pensamientos y para estar en el presente. Es decir, el niño necesita que cuando lo estemos escuchando, estemos ahí, que él sea el rey, y que justamente también sepamos comprender sus silencios, porque muchas veces la sonrisa de los niños nos confunde. Parece que todo está bien porque se sonríe, pero no. Y el silencio también esconde un mensaje que tenemos que reinterpretar. Y tener en cuenta que en esta escucha consciente y activa puede haber de parte de las mediadores muchas conductas que vienen a ser barreras a esa escucha. ¿Y cuáles son esas escuchas? El tiempo, ¿no? Estamos pendientes, tenemos la sala por 1 hora y lo tenemos que escuchar rápido. La impaciencia, y bueno, porque los chicos hablan de tantas cosas, me está contando de la escuela, del amiguito, y no vamos al foco del conflicto, que acá es el régimen de comunicación. ¿Cómo lo podemos interrumpir al niño buscando la información que nosotros necesitamos para poder trabajar con los adultos? ¿Cómo podemos inclusive juzgar al niño por su forma de vestirse, por su forma de hablar, por sus modos, o el condicionamiento que podemos tener por lo que nos dijeron los adultos respecto a ese niño? Tener la atención dividida, eso es algo gravísimo. Es decir, que nos pasa mucho a los adultos y a mí también, no con los niños particularmente, sí con los adultos, estar pendientes del celular, que suena el teléfono, que suena el timbre de la puerta. Y no, dijimos que el niño es el rey. La escucha activa pasa por eso, poner toda la atención en él. También es un obstáculo a la escucha, una barrera, pasar a nuestros pensamientos internos y a nuestras conversaciones internas mientras el otro habla, ¿no? Empezar a hacer nuestras conjeturas, adelantarnos, y todo esto que en términos generales estamos diciendo que se aplica también a los adultos. Todas estas barreras de la escucha se aplican también para los adultos, nada más que ahora la estamos revalorizando con relación a niños y niñas y adolescentes. Y también un obstáculo para la escucha es el lenguaje. Es decir, cuando no solamente escuchamos, interactuamos los mediadores con los niños, niñas y adolescentes, y tenemos que interactuar desde un lenguaje claro, desde un lenguaje sencillo, desde un lenguaje sin tecnicismos jurídicos, para que pueda entender y comprender debidamente cuáles son los alcances, digamos, de esta instancia de mediación, cuál es la importancia de su participación y cuál es la importancia de su palabra. Y por otro lado, me parece algo importantísimo y fundamental, que puede ser una barrera, ¿sí?, a la escucha, es algo que dijo el doctor Superti hace 2 años atrás en un curso de capacitación. Él no lo planteó como una barrera, yo lo tomo como una barrera. Algo que planteó el doctor Superti en el curso de capacitación sobre abogados del niño que se desarrolló respecto al abogado del niño en la intervención en los procesos penales, que es el tema de no tratar a los niños como una universalidad naturalmente heterogénea. A veces pensamos, el universo de los niños son una universalidad heterogénea. No, tenemos que tratar a cada niño, ¿sí?, como en su particularidad, en su singularidad, en su especificidad. Y de eso también va a depender mucho el éxito de la mediación. Y también los mediadores lo que tenemos que hacer es reconocer que no podemos, y que muchas veces no podemos solos escuchar a los niños, niñas y adolescentes, y por eso vamos a tener que recurrir a terceras personas que nos acompañen en este proceso. Y eso habla muy bien de nosotros y sobre todo del respeto que tenemos hacia los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Para terminar, ¿qué decirles? Que la participación del niño, niña y adolescente en el ámbito de la mediación es algo que, por más que en el ámbito del derecho tenemos mucha claridad,
tenemos un derecho debidamente reconocido, en el ámbito de los hechos termina siendo algo que todavía está en construcción. La tarea, digamos como conclusión final, pienso que la tarea o camino a recorrer no es sencilla. Es más, que tenemos muchos que nos van a poner este dedo, ¿no? Haciendo presión para que el niño no sea escuchado, para que el niño no participe. Entonces la tarea no es sencilla, pero creo que cada uno de nosotros tenemos como imperativo que respetemos los derechos humanos fundamentales de los niños. Si partimos desde este imperativo, desde esta obligación, creo que no caben dudas sobre cuál tiene que ser la respuesta sobre la participación del niño, niña o adolescente dentro de los procesos de mediación. La respuesta tiene que ser sí, tiene que ser una participación respetuosa de los derechos. Y para que esta participación sea respetuosa de los derechos, necesariamente requerimos de un mediador que esté formado en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Mal va a poder reconocer los derechos si no tiene una formación específica en esto. También vamos a requerir una formación desde la perspectiva de géneros y una formación desde la perspectiva de las niñeces, orientadas por el principio de transversalidad e interseccionalidad, que va a considerar todas aquellas múltiples vulnerabilidades que tienen los niños, niñas y adolescentes, y evitando, obviamente, los mediadores revictimizar a los niños en ese ámbito. Porque de lo contrario, los niños van a seguir diciendo que los adultos seguimos diciendo bla, bla, bla frente a sus derechos humanos fundamentales. Muchas gracias. Solamente quería compartir una de las cuestiones que conversábamos con Lorena cuando armábamos esta jornada, y es algo que escuchamos muchas veces de los mediadores, ¿no? El miedo. No estamos capacitados para escuchar, no estamos preparados para escuchar a niños, niñas y adolescentes. El primer gran paso está dado, que es el reconocimiento de que uno no se siente preparado para. Ahora habrá que tomar acción para realizar las formaciones que sean necesarias, para capacitarse en esto, ¿no? Porque se va a imponer la escucha de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que en muy poco tiempo van a ser cada vez más las mediaciones en las que participen, y los mediadores no podemos poner como excusa la falta de formación en ese sentido. Creo que eso es responsabilidad de todos, creo que también es responsabilidad de nosotros como institutos del colegio poder generar espacios de formación, así que hay que poner manos a la obra. A ver, ahí. Bueno, comparto lo que dice Adriana, que sí, hay mucho miedo, y sí, creo que es importantísimo empezar a, bueno, convocar a los niños a las mediaciones, y siempre, bueno, teniendo en cuenta lo que ustedes nos han planteado, cuándo no, cuándo es sí, el tema de la confidencialidad, el respetar principalmente los derechos de los niños. Y bueno, creo que en ese aspecto tenemos mucho por hacer, mucho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Si alguien tiene alguna pregunta que quiere compartir, Sí. puede levantar la mano o desmutearse. Yo planteé una pregunta en el chat. Sí, entiende que siempre debe ir con un abogado del niño, solo cuando hay conflicto de intereses con sus padres. Ay, perdón. La pregunta que María Gabriela hizo es si entendíamos que el niño o niña adolescente siempre debe ir con un abogado del niño o solamente cuando hay un conflicto de intereses con los padres. En lo personal, yo no creo que siempre deba ir con un abogado del niño. Sí debe saber que tiene ese derecho siempre. Creo que se puede evaluar a la hora de tener la conversación con esos niños, niñas y adolescentes, si hay en realidad un conflicto o hay en realidad una falta de comunicación. Muchas veces lo que los chicos plantean no
no detona un nuevo conflicto en donde se empiecen a ver ese choque de intereses, sino que en realidad nos deja ver que nunca fueron habladas algunas cuestiones, que se dieron siempre por supuestas, ¿no? Y que solamente falta ese espacio de diálogo. Al promover ese espacio de diálogo y poder los papás, a través de, con el acompañamiento de sus abogados y del mediador, recepcionar este interés o clarificarle al niño, niña, adolescente cuál es la situación familiar, qué es lo que los papás entienden que es lo mejor para ellos y ver cuáles son las diferencias. En un caso particular, me pasó como abogada de parte, eh, pedir la escucha de dos adolescentes y se los escuchó primero en forma conjunta, después se los escuchó a los dos hermanos por separado. Y la verdad, la cuestión del régimen de comunicación, cada uno necesitaba un régimen de comunicación diferente. Los padres pudieron tomar ese guante. No fue sencillo, porque obviamente era modificar mucho la agenda de los adultos, pero era simplemente poder escucharlos y entender que esa era una necesidad para ellos. Cada uno tener un régimen de comunicación distinto. Se pudo diagramar, tuvimos la suerte de tener un mediador que estuvo recontra activo en eso, y la verdad, los abogados de las dos partes pudimos acompañar a estos papás a desarrollar un proyecto de régimen de comunicación o de cuidado compartido muy justo, en donde realmente hablo de justo porque se tomó la necesidad de estos adolescentes y se les dio forma. Y que estos papás hayan podido transmitirle a sus hijos, ellos en primera persona, donde los abogados nos quedamos callados y el mediador se quedó callado, que habían llegado a un acuerdo y que ese acuerdo daba lugar a cada una de las expectativas de estos chicos, fue maravilloso. Así que en ese caso no se necesitó abogado del niño, creo que es justamente tener en cuenta qué es lo que está pasando, tener la lectura de lo que está pasando en las reuniones con los adultos y en esa reunión que tengamos con los niños o adolescentes. Si detectamos el conflicto, hay que sugerir el abogado del niño. Sí, sugerirlo o eventualmente hablarlo con el niño o niña adolescente y con su anuencia, luego de estar debidamente informado, comunicarnos con el colegio de abogados y solicitar que se ponga a disposición para ese niño un abogado que conforme la lista la lista actual de abogados del niño, que para información de todos ustedes, a partir del 1 de agosto entró en vigencia la lista de abogados del niño, que va a regir desde el presente año y por un periodo de 2 años. También, bien, como acá manifiesta Adriana, siempre está la posibilidad de que el niño pueda tener su abogado de confianza, es decir, que acuda a algún referente, algún letrado referente de su círculo íntimo, puede ser quizás, no sé, un profesor de la escuela, la mamá o el papá de un compañero del colegio, digamos, con el cual él tenga una relación de confianza suficiente como para que él pueda ejercer la defensa material y técnica y la representación de sus intereses dentro del marco de la mediación. Desearía obtener el certificado de non-curso. Si alguien tiene alguna otra pregunta y quiere desmutearse para hacerla, somos toda escucha. Bueno, Parece que no. parece que no hay más preguntas. Bueno, les agradecemos entonces nuevamente. Y bueno, como mediadores tenemos un nuevo desafío. Y bueno, espero bueno, que hagamos este esfuerzo también de traer a los niños y niñas y adolescentes a las mediaciones, siempre, bueno, respetando sus derechos como ya lo hemos hablado. Y bueno, esperemos poder seguir capacitándonos. Invitamos a todos los mediadores a participar también de las reuniones del Instituto de Mediación, que son los terceros miércoles de cada mes, en donde hacemos reuniones a las que pueden asistir para hacer preguntas y también para compartir experiencias. Gracias.
Bien, nosotros por nuestra parte también hacemos extensiva la invitación a la participación en el instituto. Las reuniones son los primeros miércoles de cada mes de manera presencial y los terceros miércoles de cada mes de manera virtual, salvo que se modifique la grilla por alguna actividad que se reprograme dentro de otro día de la semana. Creo que es indispensable que nos sigamos formando, que nos sigamos capacitando, porque cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes, no solamente estamos hablando de mediación, estamos hablando en términos generales de la vida misma, de todo lo que atraviesa a los niños. Hoy no hicimos referencia específicamente a las mediaciones escolares, pero también cuando preparábamos esta presentación decíamos, sí, nadie cuestiona la participación de un niño, una niña, un adolescente dentro del marco de una mediación escolar. ¿Por qué se la cuestiona dentro del marco de la mediación familiar? ¿Qué tiene que ver con esta división que históricamente hubo de lo público y lo privado? De los secretos familiares, de lo que quizás no es bueno que se hable. Esto es también una inquietud que se las dejamos para que podamos seguir pensando por qué en algunos ámbitos naturalizamos, bregamos y levantamos la bandera de la participación de los niños y en otros nos mantenemos aún algo resistentes. Gracias. No deben escuchar los que están. Justamente como abogados del niño, muchas veces nos formamos específicamente en esa escucha, ¿no? Y una de las cosas que siempre hacemos hincapié es en la escucha inocente, en esto que decía Lorena, ¿no? De vaciarnos de contenido, de vaciarnos de cualquier juicio propio que tenga que ver con nuestra estructura, nuestros modelos de pensamiento, nuestras creencias, para poder escuchar a ese niño sin juzgar y sin juzgar a esa información que el niño devela también. Muchas veces en el espacio de la mediación puede suceder que el niño devele alguna vulneración de derechos mucho más graves de lo que se está tratando en el marco familiar. Y bueno, ahí también es escuchar y qué hacemos con eso que escuchamos, que es tomar acción en pos de resguardar esos derechos, ¿no? Siempre. Pero bueno, estamos todos en el camino de formar y de aportar desde todos los lugares, también en la mediación escolar. Es importante que sepan que tienen derecho a tener un abogado, porque muchas veces, como ya vemos que hay sentencias que se vienen haciendo públicas, el niño víctima de bullying en el colegio, ¿no? Es un niño en donde una institución no lo supo resguardar y está la obligación ahí. Y bueno, ahí también puede haber el acompañamiento de un abogado del niño. Entonces, por lo menos que sepa que tiene ese derecho. Nosotros entendemos, y muchas veces desde la cátedra de práctica profesional 2 en la facultad, lo que hacemos es bregar por la difusión de esos derechos, la difusión de los derechos del niño, porque el niño no puede ejercer un derecho que desconoce que tiene. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muchísimas gracias.